Buenos días, mi nombre es Alejandro Polo Torres y hoy les voy a enseñar cómo crear una tabla dinámica. Vamos a seguirnos de estos pasos, uno para insertar una tabla dinámica, luego mostrarles la estructura de la tabla dinámica y realizamos algunas operaciones con las tablas dinámicas como configurar el área de valor y modificar o crear un campo calculado. Listo, bueno, entonces las tablas dinámicas son elementos de Excel que nos ayudan a resumir y realizar operaciones con bases de datos. Entonces lo primero que debemos tener para crear una tabla dinámica es una base de datos o seleccionar una base de datos. En este caso, yo la tengo aquí en el mismo Excel. Seleccionaríamos la tabla de datos con sus cabeceras y le damos al botón insertar, luego tabla dinámica. Cuando le damos ahí, se abre un cuadro de texto donde nos solicitan si queremos seleccionar ese rango. Nosotros podríamos seleccionar otro rango donde esté la tabla dinámica o podríamos subir una fuente externa como Access, por ejemplo, donde tendríamos esa base de datos. Y también podríamos crear esa tabla dinámica en otra hoja de cálculo o en la misma hoja de cálculo donde tengo la base de datos. Para el ejercicio nosotros lo vamos a hacer en una nueva hoja de cálculo. Le damos a aceptar. La estructura de la tabla dinámica. La estructura de la tabla dinámica es la siguiente. Son cuatro áreas o elementos que se dividen de la siguiente manera. Filtro, que estaría en la parte de arriba, donde podríamos, valga la redundancia, filtrar elementos de esos campos, de los campos de la base de datos. También está columnas, que las cuales se manejan de manera horizontal, estarían colocándose los campos de la base de datos. Y la fila, que también podrían cogerse elementos de los campos de la base de datos y estarían de manera vertical. Por último, la zona de valor, que es la zona donde estarían todos los cálculos o los elementos que pueden ser sumados, multiplicados o realizar operaciones entre ellos, ¿sí? Estos pueden colocarse de distintas maneras. Pueden quedarse a modo de cuenta, pueden quedarse a modo valor, a modo porcentaje, ¿sí? De distintas formas. Entonces, volviendo al punto, la tabla dinámica, al ser resumen de una base de datos, para el ejemplo, la base de datos tiene las ventas de una tienda por producto en determinado periodo y por unos vendedores. Entonces nosotros podríamos decir, queríamos saber cuánto han vendido unos vendedores en determinados meses, pero de los meses los quiero ver de manera horizontal, en este caso con la columna, y cuánto ha sido la venta, ¿sí?, de esos vendedores. Aquí en este caso estaríamos ya hablando del campo. Miren, aquí estamos hablando de filas, aquí estamos hablando de columnas y aquí estamos hablando de valor. Faltaba una área que se llamaba filtro. Nosotros podríamos decir, yo quiero filtrar los tipos de productos que se vendieron. Entonces pongo el filtro, los tipos de productos, y podría aquí seleccionar los productos, y podríamos decir, si selecciono un producto de eso, qué vendedor lo hizo y en qué periodo lo hizo. Voy a mirar con balón de baloncesto qué vendedor lo hizo y en qué periodo. Fue el vendedor NEL el mes de noviembre y el valor fueron 1.000.000 de pesos. También puedo seleccionar todos los balones, los elementos o ítems que fueron balones,
y puedo decir quién lo vendieron. Entonces fue Héctor, Ladies y Nel en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Si los seleccionara todos, es como si no hubiese colocado filtro y por ende me van a salir todas las ventas. Las tablas dinámicas se pueden modificar. Yo puedo cambiar su formato o su diseño, ¿sí? Y lo puedo hacer cambiándole el color, cambiándole la forma. Yo puedo escoger la estructura, si es negrilla, ¿sí? Puedo cambiar el formato como quiera. Ya Excel viene diseñado para una serie de formas, ¿sí? Donde yo puedo ubicar cuál sería como el parámetro que quisiera colocarle. ¿Listo? También puedo hacer configuraciones en el cual no muestre los subtotales, en el cual desactive los totales generales de columnas o de filas. Si no quiero que tengan ninguno de los dos, entonces desactivo los totales, y aquí no me aparecen ya los totales, o solamente quiero los totales de las filas, me aparecen los totales de las filas, o solamente los de las columnas, pero no los de las filas, o quiero las dos. ¿Listo? También podría configurar aquellos valores en donde no tengo información que los muestre con un valor específico, ya sea un no aplica, ya sea un 1, ya sea, pero por lo general los valores que están en 0, que no tienen nada, por lo general uno lo llena con 0. Yo le puedo dar clic derecho, opciones de tabla dinámica, para celdas vacías mostrar valor 0 y le doy a aceptar, y ahí me aparecen valores en 0. También puedo configurar estos tipos de valores como normalmente lo hace Excel con el tipo de número o el formato número. Y aquí yo le daría clic derecho, clic izquierdo, configuración de valor. En suma le doy formato número y puedo colocar el que yo quiera. En este caso vamos a escoger contabilidad y vamos a decir que no tenga posiciones decimales. Le damos a aceptar. Y miren cómo lo cambió, ¿sí? Listo, entonces ahí tendríamos todo el tema de formato, ¿cierto? ¿Qué más podríamos hacer? Pues realmente en las tablas dinámicas nosotros podemos configurar filas dentro de filas, columnas dentro de columnas. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay un criterio que prima de otro. En este caso, yo podría decir en una misma fila qué vendedor vendió qué ítem. Por ejemplo, que no tenga el ítem en filtro, sino que tenga ese mismo ítem, lo tenga el cliente. Quiero saber qué vendedor le vendió a qué cliente, y entonces podríamos decir que Daniela le vendió a Yesenia, o Emily le vendió a Yesenia, o Héctor le vendió a Lourdes y a Giancarlos, ¿sí? Entonces podría tener un criterio principal y otro secundario en la misma, y ese mismo criterio puedo hacerlo minimizar de manera masiva y de manera individual. Si lo quiero hacer de manera masiva le doy menos, individual le doy menos, y si lo quiero de manera masiva le doy clic derecho, le doy contraer todo el campo
y él me haría esto. Si quiero hacerlo masivamente, si lo quiero expandir nuevamente, le doy más, y si lo quiero expandir completo, le doy clic derecho, expandir todo el campo. ¿Listo? Ahora vamos a hablar ya como final, porque las tablas dinámicas tienen es un tema muy extenso, pero ya al final hablemos de campo calculado. Entonces, basémonos en las ventas que tenemos. Un campo calculado sería un campo de la base de datos, pero que no lo creé en la base de datos directamente, sino que lo estoy creando en la misma tabla dinámica. Uno podría crear un campo en la base de datos que se llame comisiones, pero digamos que eso es una manualidad que en la tabla dinámica se podría resolver sin ningún problema. Entonces, yo quisiera pagarles a los vendedores de esta empresa 10% de las ventas siempre que pasen de 1 millón de pesos. Para ese caso, yo puedo crear un campo calculado en el detalle de analizar, opción cálculo, campo calculado. Y ahí puedo crear un nombre que se llame comisiones. Ese es el nombre de mi campo calculado. Y ahí pongo un parámetro, una fórmula donde diga si, una condicional, las ventas, si la venta es mayor, a 1 millón, entonces multiplica esa venta por el 10%, de lo contrario, pon 0, y ahí terminamos nuestra fórmula. Entonces le damos a aceptar y se crea un campo calculado que se llama comisiones, en el cual solamente le calcula el 10% a aquello que pase de 1 millón de pesos. ¿Listo? Ese es el tema de campo calculado. Ahora, también las cabeceras yo puedo hacerle modificaciones siempre y cuando yo le puedo cambiar el nombre personalizado a los campos, siempre y cuando no le ponga el mismo nombre que tiene el elemento, perdón, que tenga el campo, que tiene el campo. Entonces, en este caso, hay un campo que ya se llama venta. Si yo le dejo venta, me va a decir que hay un error porque ya hay un elemento que se llama venta. Entonces, para eso dejamos un espacio o cambiamos el nombre total. Nosotros podríamos colocar ventas y dejamos ese espacio ahí, le damos venta, comisiones en este caso, le damos clic derecho, le damos comisiones o escribimos directamente aquí comisiones, pero le dejamos el espacio porque si no le da el error. Dice, ya existe, entonces le damos un espacio y nos cambia el nombre. Esto lo puedo centrar, le puedo cambiar, aumentar el tamaño, ¿sí? Le puedo poner un color, todo lo que uno quiera hacer con la tabla dinámica. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que esta poca información les ayude a ahondar mucho más en las tablas dinámicas y sean ustedes los que los pueda ver en algún otro video explicándonos mucho más sobre el funcionamiento de las tablas dinámicas. Que estén muy bien, gracias por la atención. Chao.